supone que, en primer lugar, el lenguaje formal, oficial, se supone que los médicos, por su formación, deben hablar y escribir bien, ¿no? Desafortunadamente, a veces no siempre sucede aquello, escribir pésimo, ¿no? A eso se agrega las raíces griegas y latinas. Tenemos muchísimas palabras con estas raíces, ¿no? Y es parte de nuestro argot médico. Usamos mucho los epónimos, ¿no? Por ejemplo, yo digo Babinski positivo. Un médico me entiende, usted ninguno de ellos me entiende qué quiere decir. Es el paciente tiene el signo de Babinski positivo. Babinski derecho positivo, tiene el signo de Babinski positivo en el lado derecho, ¿no? Tendría que explicarle qué cosa es el signo de Babinski. Luego utilizan los acortamientos de palabras, ¿no? Es decir, ponle penicilina y gentamicina, decimos polipenigenta, ¿no? Y los mismos mecanismos, incluso con la que se forma la jerga vulgar, también se introduce para crear neologismos. Se usan muchas palabras del inglés y un Spanglish, ¿no? Por ejemplo, el término stent, ¿no? S-T-E-N-T, stent. Es un dispositivo que se introduce para mantener permeable un conducto, ¿no? Entonces, pero en inglés no existe no existe. Si la palabra empieza con S, es el fonema z. Ustedes dicen Smith, no, snake, no, snake, ¿no? Entonces, como en español no existe, entonces todo el mundo dice stent, Smith, snake, ¿no? Entonces, es un Spanglish, se usa por lo cargo del inglés, el Spanglish, los mecanismos de la jerga vulgar, acortamiento de palabras, los acrónimos, ¿no? Por ejemplo, tomografía axial computarizada, TAC, tómale una TAC, ¿no? O tiene un TEC, traumatismo encefalocraniano. Incluso, fíjense, TEC forma un verbo, es tequear, no, un adjetivo, tequeado, ¿no? Es bien interesante cómo es todo una... de eso me he ocupado en algún momento, pero el lenguaje médico está compuesto así, ¿no? Y eso nos hace especiales, el común de la gente que nos escucha no nos entiende, pero sí entre nosotros los médicos nos entendemos. Ahora, al igual que sucede con los diversos vocablos, hay un regionalismo, ¿no? Muchas palabras de la jerga médica pueden tener un valor o un uso en un hospital, en una región, en un país o una ciudad, ¿no? Entonces, eso también es muy frecuente, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez en un conversatorio, al final un médico joven se acerca y me dice: nosotros usamos el término paquetear, ¿no? Entonces, yo no lo sabía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en su hospital ponerle paquete de glóbulos rojos al paciente y usan paquetear, ¿no? Paquetear, ¿no? Dicen, ¿no? Entonces, cualquiera que escucha paquetear, ¿no? Entonces, por ejemplo, en inglés es pigtail, colóquenle un pigtail, pig, cerdo, tail, cola. Es un dispositivo espiralado para mantener permeable el uréter, ¿no? Claro, suena muy bonito si le ponen un pigtail que si le ponen una cola de cerdo, ¿no? Entonces, pero es así, ese es nuestro lenguaje, ¿no? No sé si cumplo con lo que quería saber. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias en principio por la pregunta y por las sugerencias, porque ciertamente ahí tengo más definiciones para revisar, y en ese mismo sentido le puedo decir que en principio lamento no poder dar una caracterización completa hasta que no revise las definiciones, ciertamente, pero en principio he revisado definiciones parecidas con otros términos, por ejemplo, coca, en diccionarios de la academia desde el siglo XVIII, y hay una asociación muy fuerte con lo indígena, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí más llamativas me parece es que se asocia dentro de la definición ciertos usos de la coca con ciertas supersticiones, por ejemplo. Entonces, a mí me parece interesante ahí cómo hay posiblemente una interpretación en ese segundo nivel ideológico, porque posiblemente los hablantes, aún en el siglo XVIII, es más difícil de saberlo, pero podríamos asumir que los hablantes ciertamente no necesariamente asocian como parte del significado lingüístico del que hablaba la profesora Portilla al uso de la coca con supersticiones. Es parte de un conocimiento del mundo que probablemente el lexicógrafo, siendo español y probablemente con una visión mucho más racionalista del mundo y todas esas implicaciones, imprima sobre la definición sin que necesariamente los hablantes entiendan eso por coca, ¿no? Entonces,
si bien lamento no poder dar información concreta sobre el caso de indígena, porque no lo he revisado, en casos parecidos se asocia con lo indígena y además con se dice planta indígena en algunos casos, y además eso se vincula con las supersticiones indígenas, supersticiones de los indios incluso. Entonces ciertamente hay una asociación del indígena con lo no racional, por ejemplo, ¿no? O en muchos casos se hace contraste con lo europeo, ¿no? O con aquello que corresponde a la cultura europea. Al puma se lo define en el siglo XIX como parecido al tigre, pero flojo y tímido. Entonces, nuevamente, hay un paralelo como un referente europeo que, si bien ciertos hablantes tienen, quizás no todos los hablantes tengan, y eso corresponde precisamente porque el que ha hecho la definición tiene esa percepción del mundo, ¿no? Entonces, sí, en cuanto a tendencias generales, yo le diría que indio, indígena y, digamos, todo este léxico más vinculado con la indigeneidad está vinculado, se define de manera paralela a lo que sucede en el mundo y los referentes europeos, en primer lugar. Hay un valor de no racional en algunos casos y además en muchos casos vinculados con el pasado. Por ejemplo, se define llama y en muchos casos se dice